Estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por estar con nosotros, como todos los días, en punto de las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerde que también vía streaming nos puede sintonizar www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming. Y al mediodía, de lunes a viernes, con todos nuestros contenidos de economía, finanzas y negocios. Y bueno, con lo que le importa a usted para que esté bien informado. Ahora hemos abordado pues a detalle lo que ocurre allá en Guerrero luego de Otis. Y bueno, pues ha sido un tema que sin duda va a dar para mucho tiempo por la tragedia que representó en varios sentidos, y en el económico pues también va incluido. Pero bueno, pues sobre ello siempre estaremos atentos y dando puntual seguimiento a todas las noticias. Pero hay otros aspectos que también como país no podemos dejar de lado, porque también funcionamos con empresas, funcionamos con trabajadores, funcionan también las decisiones de gobierno, es decir, los agentes económicos, para precisamente que seamos un país productivo para poder crecer, y esto abarca diferentes rubros. Las pruebas actuales sugieren, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, que pueden beneficiar la operación de las empresas, pero hay también algunos indicadores que revelan que hay riesgos profundos por el excesivo uso de las redes sociales en las empresas. Y bueno, para platicar sobre este tema, como siempre, qué mejor que hacerlo con los expertos. Por eso agradezco la comunicación con Fernando Centíes. Él es CEO de Amitay, que es una organización especialista en prácticas éticas y corporativas. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Hola Carlos, al contrario, es un placer estar contigo, como siempre. Gracias, Fernando. Oye, bueno, de entrada sobre este tema que sin duda es muy importante, porque bueno, ya no podemos evitar el uso de las redes sociales, está presente incluso también para las actividades laborales, pero ¿qué tan conveniente es llevar a cabo una regulación, Fernando, o de plano dejarlas que se vayan como han estado hasta el momento? Hola Carlos, mira, como tú lo dijiste, es muy importante. Nadie puede dejar de usar las redes, y además es un medio de comunicación importante para muchas áreas de las empresas, por ejemplo, marketing, reclutamiento y selección, dependiendo de las diversas redes que uses. Todas las redes sociales han sido tratadas y ha habido algunos intentos por ser reguladas desde Estados Unidos, porque se ha demostrado que en algunas de ellas se puede dar un mal uso y hacer mucho daño, y porque además pueden causar problemas de salud en las personas. Cuando trasladamos esto al plano de las empresas, al plano laboral, sucede exactamente lo mismo, y tú lo dijiste, tiene muchísimos beneficios, pero también tiene muchos riesgos. El riesgo reputacional que le puede hacer un empleado a una empresa por usar mal las redes sociales puede ser incalculable. Es indispensable, ya no es algo deseable, es indispensable y necesario que las empresas lo regulen y tengan esto en su código de conducta y una serie de políticas de cómo se deben de usar las redes sociales, cuando menos en el aspecto laboral. No se ve un tanto complicado esto, Fernando, para que primero que los empleados lo acepten, y que las empresas diseñen una verdadera política para que esto no sea excesivo? Es decir, digamos que sí utilicen las redes sociales, pero no al grado de que daña a la corporación. ¿No es complicado, por ejemplo, llevar a cabo una política así e implementarla en las organizaciones? No debería de serlo, Carlos, porque la política lo que va a hacer precisamente es determinar el alcance y cómo sí puedes usar las redes y cómo no, y entender lo que es el uso de las redes corporativas, empresariales, y el uso de las redes sociales privadas. Entonces, el tener cursos de capacitación y una política clara en cuanto a ese alcance, al contrario, es algo que ayudaría mucho a los empleados a saber qué pueden y qué no pueden ser. Por ejemplo, puedo usar las redes de la empresa para transmitir mis ideas. A la inversa, puedo usar mis redes sociales para hablar de la empresa. Esto le ayuda y le da mucha claridad
a los colaboradores de qué pueden hacer. Por ejemplo, puedo usar mis redes sociales durante el tiempo de trabajo. Puedo usar las redes de la empresa que la empresa me proporciona para hacer tal o cual cosa. Entonces, tener una política ni es tan complicado y debe de hacerse porque va a ayudar a aclarar todas esas dudas que pueden tener consecuencias graves. Y actualmente, Fernando, ¿ustedes han detectado que sí hay empresas que ya cuenten con una guía de este tipo, que ya lo hayan implementado y que haya funcionado? O digamos esto, estamos pues literalmente en pañales y estaría comenzando a implementarse. Sí hay empresas que lo han hecho y muchas, no sé si te acuerdas, hace unos años había una empresa, no quiero dar nombres porque fue dañada seriamente por un empleado. Era una empresa de cosechas y un empleado sacó una fotografía de él mismo orinándose en la línea de producción y la puso en Facebook. Es decir, ese tipo de cosas que dañan muchísimo a la empresa se han estado trabajando principalmente en empresas grandes, pues que han visto el impacto que esto tiene. Ahora, la idea de establecer estas políticas es detectar y prevenir que esto suceda, no arreglarlo cuando el daño ya está hecho. Y sí hay muchas empresas que lo han hecho, pero bueno, sí, también estamos en pañales, hay muchísimo que hacer, porque no todas las empresas tienen esto y deberían de tenerlo. Y bueno, sobre este caso que nos comentas y sobre todo porque Amitai es una empresa especialista en prácticas éticas corporativas, ¿qué tanto también la ética de los propios trabajadores, de los empleados y por parte de las organizaciones se involucra en el manejo de las redes sociales? ¿Tiene que ver esto también con la ética, con los valores que tengamos como trabajadores y la empresa como organización, Fernando? Sí, por supuesto, sin duda alguna. Por eso ya hay incluso leyes como la Ley General de Responsabilidades Administrativas que para que la empresa pueda reducir su responsabilidad le pide que tenga procesos de selección tendientes a reducir la posibilidad de contratar personas que puedan representar un daño o un peligro para la empresa. Y además la empresa debe de hacer que los colaboradores, cuando hace el onboarding y las personas entran a la empresa, lean el código de ética y se comprometan, y por eso es importante tener esta mención de las redes sociales en el código de ética para que los empleados lo lean cuando se incorporan y firmen que están de acuerdo en regularse por esos lineamientos, cuando menos mientras están en el trabajo. Que eso es otro tema importante, Fernando, porque además ahora de que se comenzó a implementar el home office y que además, bueno, a raíz de la pandemia este tipo de trabajo todavía se hizo más presente en las organizaciones, bueno, pues ahí sería muy difícil controlarlo, ¿no? Vamos, si las personas están trabajando desde su casa, se pueden distraer. A eso es a lo que yo voy, sobre que lo veo un tanto complicado. Quizá podrían llevarlo a cabo en las oficinas, en la planta, pero bueno, pues los que están en home office siempre hay este riesgo, ¿no? A final de cuentas es parte de las libertades que gozan las redes sociales y las utiliza pues quien quiere estando en su casa, ya más allá de la parte laboral o la pertenencia a una organización. ¿No lo ves así, Fernando? Sí, totalmente, Carlos. Una situación no está disasociada de la otra. Es decir, porque vino la pandemia y todo el mundo empezó a trabajar en casa, es cuando tuvieron una escalada espectacular y desproporcionada el uso de las redes sociales, tanto para uso personal como para comunicación entre las empresas. Pero eso también dio lugar a muchísimas cosas. Uno de los problemas más grandes, particularmente con las redes sociales en el trabajo, es que se usan las redes sociales para el acoso sexual. Antes se daba, como lo habíamos comentado ya antes en el espacio de trabajo, las redes sociales, cuando menos las que provee la empresa o autoriza la empresa para grupos o equipos de trabajo de la empresa, deben de ser tratadas como espacio de trabajo. Y por lo tanto deben de cumplir con los mismos protocolos y requisitos de trabajo que un espacio físico de trabajo.
Y además creo que está cambiando. No sé si habrás escuchado, por ejemplo, que WeWork está a punto de declararse en quiebra. Es decir, ha habido un efecto donde nuevamente las empresas, por esa y muchas otras situaciones, que ya en otra ocasión platicaremos, están regresando a las oficinas. Y qué grave, por ejemplo, esto que comentas de WeWork, Fernando, porque cuando surgió este modelo de negocios se decía que era prácticamente el futuro de los corporativos, utilizar mejor instalaciones rentadas sin tener la necesidad de tener estos corporativos y llegan a condiciones financieras muy difíciles, como la que mencionas. En el caso de WeWork, a punto de la quiebra, ¿qué tanto, por ejemplo, entonces habría resistencias por parte de las empresas precisamente a tomar estas medidas, por ejemplo, la regulación de las redes sociales, a regresar a las oficinas? ¿Qué tanto podríamos tener eso en este momento en donde además sabemos que pues, la economía todavía tiene cierta volatilidad, incertidumbre? Es decir, ¿habría, digamos, alguien que se resista a estos cambios o estas modificaciones que las da el propio mercado, Fernando? Seguramente hay quienes se resistan, pero finalmente, como tú dices, la fuerza de la realidad del mercado te va a llevar a adoptarlas, así como todos tuvimos que adecuarnos a los medios digitales para comunicarnos cuando la pandemia llegó en el 2020, pues vamos a tener que adecuarnos a nuevos esquemas. Incluso la legislación se va adecuando. Por ejemplo, yo creo, esa es mi opinión personal, que lo que se va a quedar, el verdadero futuro va a ser lo híbrido. Ya demostraron que trabajar en casa no funciona por muchas razones permanentemente, y tampoco la oficina es el mejor esquema. Creo que algo híbrido adecuado a las funciones, al tipo de empresa, a los colaboradores es lo más adecuado. Y las leyes han estado cambiando para adecuarse a eso. Por ejemplo, mencionábamos la NOM 035, que cuando entró en vigor en el 2019, justo antes de la pandemia, hablaba de centros de espacio de centros de trabajo de 15 o más personas. Bueno, eso dejó de surtir algún efecto en cuanto todo el mundo se fue a trabajar a casa, pero ahora hay ajustes a la NOM 035 donde ya se considera el trabajo híbrido, pero sigue ofreciendo las mismas provisiones para detectar y proteger a las personas del daño psicosocial. Oye, Fernando, obviamente, como lo mencionas, ha habido muchos cambios en las legislaciones laborales y en este momento hay uno importante donde se está llevando a cabo pues un diálogo, este Parlamento abierto sobre la conveniencia o no de reducir de 48 a 40 horas el horario laboral. Tú eres un experto en temas corporativos. Y tocando otro tema, si me lo permites, aprovechando esta charla, ¿tú qué opinas sobre esta conveniencia o no? ¿Conviene o no reducir, sobre todo por lo que estás comentando del trabajo híbrido? ¿Conviene legislar esta manera de decir que no sean 48, sino que sean 40 horas? ¿Podría servir también tanto la parte corporativa como la parte productiva de los trabajadores? ¿Tú cómo lo ves? No es un tema sencillo, por eso incluso el Congreso ha hecho este Parlamento abierto, invitado a algunos expertos para dar sus opiniones, y por supuesto que hay voces en todos los sentidos. No hay una respuesta sencilla a un problema complejo. En términos generales, mi opinión personal es que sí conviene y sí se tiene que hacer, pero también hay que hacerlo con las provisiones de cada caso. Tú lo acabas de mencionar, no es lo mismo que un corporativo que de todas formas trabaja de lunes a viernes, reduzca la jornada laboral de 48 a 40, pero en realidad en México el promedio de cualquier forma es de 42 y media horas, o sea, muy poca gente trabaja 48, normalmente son trabajadores obreros que trabajan esas horas. Ahora, también es importante, y si quieres este es tema para otra charla, Claro, sí. se ha demostrado en el mundo que más horas de trabajo no se traduce en mayor productividad. Eso es un hecho. Entonces, el aferrarnos a las horas y ligar el número de horas a la productividad, creo que sí es un error.
Pero también creo que hay que dar tiempo para que México se prepare. De hecho, la génesis de estas discusiones, en mi opinión, viene de la firma de los tratados que México ha hecho, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que tiene todo un capítulo, el capítulo 23, que habla de todo esto. Es decir, lo que estamos viendo viene por los compromisos que hizo México de reordenar todos estos temas. Y bueno, y no podemos dejar de lado el nearshoring, que también se está presentando o se va a presentar. Y bueno, pero como siempre y como dices, Fernando, podemos platicar muchos temas. Siempre en Amitay tienen muchos temas corporativos y laborales. Pero bueno, vamos a platicar en otra ocasión porque bueno, el tiempo es limitado. Pero te agradezco esta charla siempre bien interesante. Y bueno, poniendo sobre la mesa esta conveniencia o no de regular las redes sociales, como tú lo mencionas, con la viabilidad y con la posibilidad de que esto también sea en beneficio tanto de las empresas como de los propios trabajadores. Como siempre te agradezco, Fernando. Gracias y que tengas muy buena tarde. Al contrario, Carlos, igualmente. Gracias a Fernando Centíes, él es CEO de Amitay, esta organización especialista en prácticas éticas y corporativas. Y bueno, como siempre hay temas laborales sobre la mesa, ahora el uso de las redes sociales, comentamos también este Parlamento abierto sobre reducir las horas de trabajo. Está, por ejemplo, el otro tema de la ley Silla, en donde también hay algunas discusiones para que las personas que laboran paradas, que se puedan sentar. Entonces, bueno, siempre hay temas y aquí siempre pues hablamos sobre ello para que usted esté bien informado.